Sí, señor. Bueno, Ok, perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? proseguimos, proseguimos a dar inicio a las ponencias proyectadas en la jornada de la mañana con la ponencia El camino del trabajo digno, cuáles son y cómo se ejercen controles de riesgo psicosocial para trabajadores informales. Ponente principal, Gregorio Enrique Puello. Bueno, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor, podemos Ok, visualizar. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Gregorio Enrique Puello Socarrás. En el día de hoy, con las profesoras Liliana Muñoz Burbano y Rosmira Leda Cabrera, eh, vamos a presentar nuestra ponencia, El camino del trabajo digno, cuáles son y cómo se ejercen controles de riesgo psicosocial para trabajadores informales. Yo pertenezco a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y mis compañeras Liliana Muñoz y Rosvira Greda pertenecen a la Fundación Universitaria San Martín. Bueno, nosotros comenzamos este proyecto como parte de un proyecto conjunto entre las dos universidades que se deriva de un proyecto que se conoce como con el nombre de Casos de Riesgo Psicosocial en Trabajadores Informales de Economías Colaborativas Digitales en Ciudades Colombianas. Las instituciones financiadoras son la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y la Fundación Universitaria San Martín. Nosotros desarrollamos este trabajo en conjunto también con el Semillero de Seguridad y Salud del Trabajo Informal, del cual yo soy el coordinador en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y bueno, la idea era un poco como empezar a explorar este tema de los controles, de la forma como se analizan y cómo se obtienen los datos en trabajadores informales, pues cuáles habían sido las experiencias que se han tomado pues para realizar ese proceso de acompañamiento de estos riesgos. Mm, Como primera medida, encontramos que en los escenarios laborales informales, digamos en los últimos años que hemos venido investigando el tema, en los escenarios laborales informales las soluciones o sistemas de control para riesgos, en este caso pues riesgo psicosocial, son más bien escasos o inexistentes. Hay algunas iniciativas de algunas personas, algunos investigadores, para desarrollar investigaciones, valga la redundancia, sobre la informalidad laboral, los riesgos que se presentan en la informalidad laboral, pero son más bien escasos. En algunos casos también no existen ningún tipo de controles y la forma de investigar estos riesgos también es muy precaria, porque los riesgos normalmente o la forma, las estructuras que permiten estudiar estos riesgos son diseñadas más bien para la formalidad. ¿Mm? Hay que recordar que en Colombia la informalidad corresponde a más del 75% de la población laboralmente activa, lo cual es un número importante. Estamos hablando de aproximadamente 18 o 19 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad, por lo cual estas investigaciones pues nosotros consideramos que son supremamente importantes para poder empezar a desarrollar estos controles y pues mejorar un poco lo que son las condiciones de estos trabajadores, particularmente en este caso en el riesgo psicosocial intralaboral. Para comenzar con nuestra exposición, queremos acuñar o queremos traer a conocimiento el concepto de trabajo digno definido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, la OIT menciona que el trabajo decente, el trabajo digno y decente, sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para sus familias. O sea, hay una conjunción de factores. No solamente es que pueda recibir una retribución digna sobre sus labores, sino que esa retribución pues no signifique que tenga que exponerse en términos de salud y seguridad. También pues que eso permita que haya una protección social y de cierto modo una garantía de una construcción social familiar. La idea es que este trabajo digno, este trabajo decente, genere mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para lo que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas
y también pues genere esa igualdad de oportunidades para todos, para mujeres y para hombres. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ya entrando en materia, pues vamos a hablar un poco de lo que son los controles, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestra investigación está buscando enfocarse en conocer los controles que se aplican. Entonces, en OSAS 18001 define los controles en una pirámide de controles, ¿no? Que van desde, aquí la podemos ver, desde la base, que es el equipo de protección personal, hasta la eliminación, pasando por la señalización, advertencias y controles administrativos, los controles de ingeniería, la sustitución. Los menos eficientes son los de la base, es decir, el equipo de protección personal es uno de los controles que pues, se aplican, pero son de los menos eficientes con respecto a los que están en la parte superior, que son en la parte de controles administrativos, de ingeniería, sustitución y eliminación, que son, pues ya la eliminación obviamente es el que mejor eh, resultado tiene. Se elimina el riesgo, el factor de riesgo al cual está expuesto el trabajador y que puede generar problemas de salud o seguridad. Eso, digamos, como un poco contexto. También, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han empezado a generar estrategias de promoción de puestos de trabajo saludables. Estas son políticas en estos organismos multilaterales, ¿sí? Que promueven pues que los puestos de trabajo sean, cada vez tengan estrategias de innovaciones tanto sociales como tecnológicas para poder desarrollar esos puestos de trabajo saludables. Eso incluye algunos elementos importantes como construir políticas de trabajo saludable, ¿sí? A partir de los gobiernos, es como la primera, la base principal. Segundo, crear ambientes de trabajo laborales, es decir, promueve o favorables, promueve la creación o se puede hablar un poco de controles de ingeniería. El desarrollo de habilidades y responsabilidades colectivas, es decir, la integración de estos trabajadores a, al modo productivo y también la integración de estos trabajadores para darles un impulso al conocimiento de riesgos y también al desarrollo de control. Fortalecimiento de las organizaciones y participación general de las comunidades, y así como reorientar servicios de salud ocupacional y otros servicios de salud. Esta estrategia de promoción es tanto para puestos de trabajo formales como para puestos de trabajo informales. Es donde empezamos a desarrollar nuestras investigaciones. Ya puntualmente en nuestro recorrido, nuestros antecedentes en el proyecto, pues nosotros hemos venido aplicando la metodología de innovación social del Parque Científico de Innovación Social de un Minuto, ¿sí? Esta metodología, en la parte superior de la diapositiva la podemos ver, tiene algunos pasos específicos. Nosotros, pues en nuestro desarrollo, hay que entender que pues este ejercicio también ha sido un poco de aprendizaje del grupo de investigadores, ¿no? Porque aplicar estas metodologías y desarrollar controles y propuestas de controles para los trabajadores informales, pues realmente nosotros hemos venido aprendiendo en la medida que hemos venido desarrollando los proyectos, porque son temas inéditos. Pues la primera etapa es alistar es un poco comprender el contexto, hacer investigaciones como la que estamos haciendo, digamos, conocer un poco el contexto de lo que se está desarrollando, estados del arte. También hay una segunda fase, que en realidad son dos fases, que es entender y analizar, tiene que ver mucho con la investigación, ¿sí? Y donde se aplican instrumentos de recolección de datos, se hacen entrevistas. En el caso de nosotros en el proyecto, desarrollamos unas inspecciones de puesto de trabajo basados en la NTC 4114 y también aplicamos la batería de riesgo psicosocial con el acompañamiento de algunas psicólogas organizacionales que hacen parte del proyecto. Y bueno, después de eso viene una etapa que es crear, en donde se proponen los controles, ¿sí? En este caso, pues hay dos ejemplos que tenemos acá. Uno fue de un proyecto hace 2, 3 años, en el 2019, que se llamaba Me Sumo a la Ruta, y fue una estrategia de innovación social para comunicación de los factores de riesgo con recicladores informales. Esta la podemos ver acá, los resultados del proyecto. Aquí tenemos un grupo de personas que hicieron parte de esta estrategia de innovación social, donde se reunieron, desarrollaron un taller que se llama La Máquina del Tiempo, y en ese taller pudieron proponer soluciones para las condiciones de riesgo que fueron presentadas a través de un cortometraje.
En el siguiente año, en el 2020, desarrollamos un procedimiento de trabajo seguro basado en realidad aumentada para los trabajadores informales de canteras. Este procedimiento de trabajo simplemente era para comunicarle a los trabajadores cómo debían ponerse los EPP para protegerse un poco del material particulado, pero también para el tema de COVID. Entonces fue importante pues como enseñar a los trabajadores informales cómo debían, qué EPP debían utilizar y cómo debían ser usados. Entonces, más que todo fue el conocimiento. Bueno, si mi compañera Adriana ya está, Bueno, muy buenos días a adelante. todos. Listo, gracias, Gregorio. Bueno, mi nombre es Liliana Muñoz. Buenos días para todos. Yo les voy a hablar un poquito acerca del eje fundamental del desarrollo investigativo planteado y cuál es nuestra pregunta de investigación, y es cuáles son y cómo se ejercen controles de riesgo psicosocial para trabajadores informales. Esa es nuestra pregunta orientadora. Y todo esto con el fin, pues, de buscar y generar nuevos sistemas de control y de gestión para las comunidades precisamente que trabajan de manera informal a nivel global. Para esto tomamos algunos aspectos normativos que existen actualmente en Colombia y encontramos referentes básicos como los siguientes. Estas tres resoluciones que existen en Colombia y que actualmente pues están eh, rigiendo o pues definen en alguna manera las entidades gubernamentales, las disposiciones para los trabajadores. Entonces vamos a ver la resolución 2646 del 2008. Esta fue creada por el Ministerio de Protección Social en el 2008 y básicamente pues define todas estas disposiciones que deben prevenir, intervenir y monitorear permanentemente la exposición de factores que se consideren como riesgo psicosocial en el trabajo y que pueden ser causales o que pueden ser un motivo de origen para las patologías de estrés ocupacional. Otro tipo de resolución que existe, que es la creada por el Ministerio del Trabajo en el año 2019, en el cual se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Esta es una guía técnica general que lo que hace también de alguna manera es prevenir e intervenir los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Eh, Más adelante analizamos la circular 064 de 2020. Esta circular, también emanada por el Ministerio del Trabajo, nos habla pues de esas acciones mínimas que deben existir para evaluar e intervenir todos estos factores de riesgo psicosocial y que promuevan una buena salud mental, que eviten los trastornos, los problemas mentales de los trabajadores. En el marco, pues, esta circular surge, esta ley surge a partir de la pandemia del COVID de 2019. Vamos a hablar ahora de las herramientas y del análisis para nuestra toma de datos. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos qué herramientas o qué aspectos encontramos como medida de control que existan actualmente en el mundo para poder medir ese riesgo psicosocial. Entonces, actualmente lo que existen son estas herramientas. Si ustedes pueden ver aquí en la tabla, encontramos herramientas que la mayoría fueron creadas en España. Encontramos una que la JCQ de Estados Unidos en el 85 y en el 93. Encontramos una herramienta en Alemania creada en el 96. Encontramos estas 4, 5 en España. Y digamos, hay dos herramientas que son muy importantes, que son el cuestionario psicosocial de Copenhague, creado en Dinamarca en el año 2000, y la encuesta de Quebec sobre las condiciones de trabajo, empleo, salud y seguridad laboral, de las cuales pues estaremos hablando más adelante. Gracias, profe Liliana, compañerita. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la metodología que desarrollamos en el proyecto. Pues en nuestra población y muestra buscamos particularmente aquellos instrumentos, aquellos controles que se han aplicado para población laboral informal. Entonces, en este caso, pues ya vimos el listado de lo que fue la muestra tomada, fueron aquellos cuestionarios, aquellos instrumentos de recolección de datos y controles o soluciones que fueron, que estaban disponibles. Es decir, tuvimos una muestra no probabilística por conveniencia y nuestro tipo de estudio fue un estudio transversal. En este momento, pues lo que teníamos a disposición
dentro de nuestro desarrollo. Nuestro enfoque es cualitativo. El tipo de investigación que desarrollamos fue una revisión documental, en este caso de instrumentos de recolección de datos. El diseño es no experimental y el alcance pues fue exploratorio. Este es un ejercicio que estamos haciendo. Buscamos anteriormente que otras investigaciones existían alrededor del tema, y pues se decidió realizar un alcance exploratorio teniendo en cuenta pues la escasez de información que había al respecto. Y bueno, la investigación pues es una investigación, como les decía, documental de tipo holístico. Para instrumentos de recolección de datos se desarrollaron los RAIs, que es un desarrollo especializado en sistemas de contenido de los diferentes instrumentos y de los controles. Y las estrategias de análisis, pues lo validamos en un panel de expertos con los psicólogos organizacionales, y esto pues permitió pues también hacer una revisión general de estos documentos y pues sus posibilidades para el trabajo informal. Bueno, voy a continuar aquí con resultados y le doy la palabra a mi compañera Rosmira Agreda. Adelante, compañera. Bueno, gracias. Entonces, dentro de los resultados encontramos que en la eliminación de equipos de protección personal, los trabajadores informales no tienen estas herramientas. En la sustitución correctiva encontramos, por ejemplo, en la resolución 2646 del 2008, que los trabajadores formales tienen el traslado del trabajador a otra dependencia de la empresa, cuando él tiene alguna patología o tiene también alguna situación de estrés. Se hace este traslado bajo la recomendación del médico tratante o el médico laboral, y se hace una reubicación académica o laboral temporal, que también está basada en la circular 064 del 2020. Dentro de los controles de ingeniería, pues encontramos que también se fortalece mucho al trabajador formal, donde la promoción e implementación del uso de herramientas tecnológicas utilizan estas para que se reduzcan los contactos personales dentro de la empresa, para evitar, por ejemplo, el contagio del COVID. Ellos tenían una protección de elementos como tapabocas, el gel, teníamos también espacios donde ellos podían estar solos para poder cubrir esa distancia que el mismo Ministerio de la Protección nos dijo que teníamos que tener para poder evitar el contagio de COVID. Y algunos se trabajó también con el software para la aplicación de la batería de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo, que también fue sacada en la circular 064 del 2020. Todo esto se hizo también en todas las empresas, algunas señalizaciones, advertencias y controles administrativos para que la gente no se contagie del COVID, pero solamente en el sector formal. Los trabajadores del sector informal no se aplicó esta norma ni estos controles. Siguiente. Bueno, dentro de los controles comunes que tenemos en las empresas, pues sabemos que el trabajador formal tiene un seguimiento continuo, que también radica en lo que es la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se hace, primero que todo, controles de conocimiento, donde se aplican capacitaciones frecuentes de todo lo que son los riesgos laborales, donde se les da los conocimientos y factores de riesgo y autocuidado, como es la utilización de los elementos de protección personal, como es también sentarse bien en una silla, la corrección de postura, entre otras capacitaciones. También se entrega una capacitación y se permite que el empleado participe en un sistema de gestión que son los comités de COPAS, para que él esté vigilando y controlando que todas las normas se cumplan, y también poder recibir las quejas de sus compañeros para poder tener un ambiente laboral sano.
También se realiza controles en el puesto de trabajo, donde se hace verificaciones del control de la iluminación, donde tenga un adecuado espacio de trabajo, unos elementos de protección adecuados, controles de temperatura, correcta postura al momento de sentarse, etcétera, etcétera. También se utilizan factores administrativos, donde se hace todo lo que es el control de carga horaria, donde se cumplen las 8 horas laborales, donde haya claridad del rol y funciones que no que solamente se limitan y no se extralimitan, y también se hace la evaluación de gestión del clima laboral, que esto lo desarrolla también el Comité de COPAS. Y finalmente, nosotros, las 11 herramientas que mi compañera nombró anteriormente en la tabla número 1, pues nosotros analizamos cuáles de esas herramientas era aplicable para el sector informal. Pues tristemente encontramos que de las 11 herramientas aplicables para el análisis de riesgo psicosocial en el sector informal, pues en su mayoría no cumplen con este requisito para poder evaluar. La mayoría están enfocadas en el sector laboral formal. Únicamente encontramos en su forma número 3 del cuestionario psicosocial del COPECH, para una investigación podría ser aplicable, pero únicamente uno que otro ítem, pero el resto de los ítems de este cuestionario está aplicado para el sector formal. Igual que el cuestionario de condiciones de trabajo, empleo, salud y seguridad laboral podría ser aplicable para este sector informal, que fue pensada para revisar condiciones de trabajo para la región de Quebec, no para una empresa en específico, pero analizando en conclusión los 11 formularios, ninguno se basa en el trabajador informal, sino solamente en el trabajador formal, que debe cumplir ciertas reglas en cada país. Bueno, finalmente pasamos a la parte de conclusiones. Bueno, dentro de las principales conclusiones de nuestro proyecto, de nuestra investigación, encontramos pues algunos elementos importantes aquí a tener en cuenta. Lo primero, y que es bastante sorprendente, es que la normativa nacional, es decir, las resoluciones 2646, 2404 y la circular 064, pues nosotros encontramos que son la principal barrera para acceso al trabajo digno y decente de poblaciones laborales informales. Esto pues contraviniendo un poco lo que menciona acerca de la inclusión o del desarrollo de estas políticas para estas poblaciones. ¿Y por qué lo decimos? Porque es que explícitamente ellos, por ejemplo, la batería de riesgo psicosocial explícitamente menciona que debe ser aplicada solamente para trabajadores formales, lo cual pues deja desprotegidos en cuanto a este beneficio, pues digamos, de hacer el seguimiento, de hacer esta investigación sobre riesgos psicosociales a los trabajadores informales, es decir, deja por fuera a 18 millones de personas solamente en ese punto específico. Y la normativa no es, en sus controles, no propone alternativas para poder incluir o para poder desarrollar este ejercicio de investigación y de controles para los trabajadores informales. Como mencionaba la compañera, todos los controles están enfocados en la formalidad, lo cual pues no es malo, pero es incompleto. Por otro lado, encontramos que hay unas oportunidades que se pueden generar a partir de los procesos de innovación social y de las nuevas tecnologías de información y comunicación para la gestión y control de factores de riesgo laboral, en particular el psicosocial. Pues buscamos como que de pronto habría que profundizar un poco en las experiencias en esta investigación, habría que profundizar un poco en las experiencias que se han desarrollado para atender con controles desde innovación social y desde nuevas tecnologías de información y comunicación, aparte de las que ya nosotros hemos desarrollado en el pasado, pues para poder desarrollar una propuesta propia en cuanto al riesgo psicosocial, el control del riesgo psicosocial. Compañeras que de pronto se quieren ayudarme ahí con las que faltan. Bueno, yo creo que hay una cosa súper importante como conclusión de esta investigación y es el abandono en el cual se encuentran los trabajadores informales. Me parece que
que hay que buscar soluciones reales, porque finalmente existen herramientas, pero no hay nada que exista dentro de la practicidad, dentro del día a día en el quehacer de cada trabajador informal. Y finalmente, pues se recomienda, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Protección Social, precisamente revisar esos documentos de esas circulares, esas resoluciones y decretos que se lanzan para poder proteger a los trabajadores, que se tengan en cuenta también el sector informal, que se mejoren esos controles, esa revisión de esos documentos que se realizó para que se pueda proteger a ese trabajador, porque hoy en día tenemos muchos trabajadores, como lo mencionó mi compañero, y que realmente están desprotegidos. Entonces, nuestra sugerencia y nuestra recomendación es precisamente revisar esos documentos, mejorarlos, para que también se pueda evaluar, ¿no?, para que las empresas que contratan a estos trabajadores de la manera informal puedan también protegerlos, y así de esta manera puedan ellos tener también un trabajo digno y gratificante. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias a todos por su atención.